Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos sean, como siempre, todos los miércoles a nuestro programa de salud integrativa. Bienvenidos todos en México, Latinoamérica y el mundo que nos acompañan, como siempre, para ver estos programas que van siempre alrededor de la medicina integrativa. El día de hoy tenemos un programa sumamente interesante y una invitada muy especial, que es la licenciada Ivonne Flores Valdepeña. Ella es licenciada en nutrición y además, bueno, se ha especializado en varias disciplinas, ¿verdad? Como la medicina ayurveda, la herbolaria, el control de peso, la cosmiatría alternativa, la cosmiatría médica. Es maestra en la escuela y, bueno, además es certificadora dentro del conocer en diferentes estándares de competencia laboral. Ivonne, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues te cedo los micrófonos para que nos platiques de tu tema de hoy. Si gustas poner tu presentación, adelante. Ujú. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Edo. Antes que nada, pues le vuelvo a reiterar, estoy agradecida que me haya invitado a compartir en algo tan especial que es su programa, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar el día de hoy de un tema muy interesante. Vamos a iniciar. Ok, bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de temas que son de mucha importancia porque tienen que ver con la distribución de grasa corporal total, los tipos de cuerpo que nosotros podemos encontrar de acuerdo a esta distribución de grasa y, ¿por qué no?, algunas de las técnicas de moldeamiento corporal que es importante que nosotros tengamos en cuenta. Entonces, vamos a empezar desde lo más básico, que es lo que tenemos que saber. Primero, obesidad y sobrepeso. Es importante que nosotros conozcamos la diferencia que existe entre estas dos palabras, porque es muy fácil llegar a confundirlo. Cuando nosotros hablamos de obesidad y sobrepeso, podemos basarnos en algo que se llama índice de masa corporal, que nosotros podemos encontrarlo como IMC. ¿Qué es lo que nos dice el índice de masa corporal? Bueno, prácticamente es la relación del peso de una persona con su estatura o su talla. De esto, nosotros vamos a encontrar diferentes clasificaciones. Ahorita les voy a mostrar una tabla y en esta tabla podemos ver diferentes rangos, sobre todo sobrepeso, obesidad, obesidad tipo 1, obesidad tipo 2 e incluso también podemos encontrar o podemos clasificar a las personas que de acuerdo a la relación de su peso con su estatura van a tener un bajo peso. También para eso nos ayuda el índice de masa corporal. Cuando nosotros hablamos de un índice de masa corporal superior a 25, estamos hablando de un sobrepeso. Y cuando nosotros hablamos de un índice de masa corporal mayor a 30 o igual a 30, estoy hablando de una obesidad. Ahora, ¿cómo yo puedo sacar mi índice de masa corporal? Ya lo dijimos, es peso entre talla al cuadrado. Así es como nosotros podemos obtener las diferentes clasificaciones que vamos a encontrar. Entonces, esto es justo lo que les platicaba en la lámina anterior, pero me gusta un poquito más esta imagen en la cual podemos ver un peso bajo, un peso normal, sobrepeso, obesidad 1, obesidad 2 y obesidad 3. Así es como nosotros podemos encontrarlo. Ahora, algo que a mí siempre me gusta considerar o algo que hago mucho énfasis siempre es que no todo lo que a la hora de hacer una evaluación, no solo debemos de guiarnos en el peso, es algo que siempre les comento a mis pacientes, porque estábamos como en una tendencia donde solamente importaba cuánto pesabas, pero no había un análisis real de realmente qué es mi composición corporal. Hace unos momentos platicaba acerca de eso, de cómo puede estar esta relación adecuada, tal vez en el índice de masa corporal que solo nos habla del peso y la estatura, no voy a estar viendo la realidad
de mi composición corporal. ¿A qué me refiero cuando estoy hablando de composición corporal? Me refiero a mi porcentaje de músculo, a mi porcentaje de grasa corporal total, a mi cantidad de agua, mi porcentaje de agua, a mi porcentaje o kilogramos, depende mucho de cómo lo obtengamos, de grasa visceral, que llega a ser como de la grasa más peligrosa. Incluso ahorita vamos a hablar un poquito acerca de ello. ¿A qué me refiero con todo esto? El índice de masa corporal nos ha funcionado como una herramienta por muchos años de clasificación, pero si nosotros queremos saber de manera más certera o acercándonos un poquito a esto, lo que tenemos que hacer es un análisis de composición corporal. Hay diferentes instrumentos los cuales nos ayudan a dicho análisis. Muchas tanitas, algunos aparatos específicos de investigación incluso. Pero siempre hay que tener en cuenta esta parte, no hay que dejarlo de lado. Algo que pasa mucho es que con los deportistas, si nosotros hiciéramos o nos basáramos únicamente en el índice de masa corporal, saldría sobreestimado. Igual puede ser una persona que tenga mucho músculo y que en su índice de masa corporal no salga con sobrepeso o no salga con obesidad 1. Entonces, de ahí viene toda esta importancia de que nosotros tengamos un buen análisis de composición corporal. Algunos datos importantes, antes de que avancemos, es que en la dieta de la mayoría de los niños mexicanos predomina el azúcar y la grasa. Y esto nos ha llevado a ser el segundo lugar en obesidad en adultos y el primer lugar en obesidad infantil. Entonces, realmente encontramos una problemática. Y esto puede también tener mucha relación con problemas a futuro, que justamente de eso vamos a platicar. ¿Qué problemáticas podemos encontrar? Desde alteraciones posturales, obviamente por el exceso de peso, alteraciones psicológicas, alteraciones cardiovasculares, alteraciones endocrinas y alteraciones digestivas. Y aquí podríamos hacer como énfasis en cada una de ellas, pero el día de hoy me voy a enfocar un poco más en cuanto a las alteraciones cardiovasculares. ¿Por qué? Porque dentro de la distribución de grasa que nosotros tenemos, va a existir un tipo de acumulación de grasa que está mayormente ligada justamente con estas alteraciones cardiovasculares. Y entonces, es donde nosotros, a la hora de sacar diferentes cálculos con nuestras mediciones antropométricas realizadas en consulta, es donde podemos darnos cuenta qué cuidados o qué situaciones específicas tenemos que tener con cada paciente. De ahí viene a que todo debe de ser siempre personalizado, debemos de tener un análisis de nuestro cuerpo, obviamente no solo a nivel de mediciones con algún aparato, sino también a nivel bioquímico, debemos de saber cómo está nuestro cuerpo para poder enfocarnos en el tratamiento que daremos después. Ahora, esto es justo de lo que les hablaba hace unos minutos, de la distribución de grasa. Seguramente ustedes han escuchado en algún momento que existe acumulación de grasa tipo pera y tipo manzana. ¿A qué nos referimos con esto? Obviamente tiene una parte científica. Cuando nosotros hablamos de esta acumulación tipo manzana, nos estamos refiriendo a acumulación de grasa tipo androide. Cuando hablamos de este tipo de acumulación, es justamente la grasa más fácil de aumentar en ciertas zonas. Justamente por eso se le da ese nombre, porque normalmente es por arriba de la cintura, en toda la parte abdominal incluso, obviamente altura del corazón. Entonces es mucho más peligroso en este tipo de acumulación de grasa tener alguna alteración cardiovascular. Entonces se centra esta acumulación en el tronco principalmente y en la zona abdominal. Por otro lado, si nosotros hablamos acerca de la distribución de grasa en cadera, en muslos, en glúteos también, vamos a referirnos a la acumulación tipo ginecoide o la famosa o famoso cuerpo de pera. Entonces,
algunas veces hemos escuchado como estos términos y el día de hoy pues vamos a hablar un poco más acerca de estos tipos de cuerpo o como sería correcto decirlo, acumulación o distribución de grasa. ¿Cómo vamos a sacar si somos tipo androide o ginecoide? Bueno, es muy fácil. Hay algunas referencias que nos hablan acerca de la observación, que nosotros debemos de colocar a nuestro paciente en una posición adecuada para que podamos observar qué tipo de distribución de grasa tiene. Ese sería como lo más fácil. Pero si no queremos hacerlo de esa manera, o más bien queremos ser más certeros, podemos utilizar el índice cintura-cadera, que justamente como lo comenta la lámina, nosotros podemos encontrar que es una medida antropométrica, también de carácter matemático, que justamente se va a enfocar en la división de la cintura entre la cadera y este resultado lo vamos a buscar en una tabla donde nos va a clasificar qué tipo de acumulación de grasa tenemos. Justamente voy a mostrárselas. Miren, es lo que podemos ver. ¿Cómo lo hacemos? El índice cintura-cadera es perímetro de cintura en centímetros entre perímetro de cadera en centímetros y de lo que nos salga, nosotros nos debemos de buscar aquí. Tenemos una tabla para varones, tenemos una tabla para mujeres y de ahí nosotros podemos ver nuestra interpretación, si es androide o si es ginecoide. Una vez que nosotros ya tenemos esa interpretación, que antes de hablar un poquito más acerca de eso, es importante que nosotros hagamos las mediciones de manera correcta, porque a veces eso puede generar sesgos si nosotros no lo hacemos de manera correcta en cuanto a estas mediciones. ¿Cómo podemos darnos cuenta que estamos midiendo la cintura? Tenemos igual dos maneras, bueno, tenemos muchas, pero vamos a enfocarnos en dos. La primera puede ser en la parte más angosta de nuestro cuerpo, justamente donde se marca esa línea, es donde nosotros podemos marcar la cintura. Digamos que ese es un poquito más fácil. Si ya queremos ser más específicos, tenemos que utilizar nuestras costillas. Cuando nosotros sentimos ese hueco, es cuando colocamos la cinta en esa zona para poder medir nuestra cintura. En el caso de la cadera, también nosotros podemos hacerlo de manera más fácil observándolo. Podemos colocarnos en la parte más prominente del glúteo, es donde nosotros podemos marcar la circunferencia o el perímetro de nuestra cadera. Y entonces, teniendo estas mediciones, pues ya va a ser mucho más adecuado o un poco más certero nuestro cálculo. Ya que nosotros conocemos qué tipo de distribución tenemos, androide o ginecoide, manzana o pera, podemos ver esta tabla. De acuerdo al tipo de obesidad o tipo de acumulación de grasa, podemos encontrar que las personas que tienen mayor distribución de grasa en la cadera, en los muslos y en las piernas, van a tener mayor relación con problemas de litiasis vesicular, varices, estreñimiento, retención de líquidos, incluso síndrome de ovario poliquístico. Entonces, claro que tiene mucho que ver la acumulación de grasa de acuerdo a la zona. También esto depende mucho de nuestra genética, eso también es importante tenerlo claro. Todos tenemos una relación tipo androide o ginecoide, pero obviamente cuando nosotros excedemos nuestro peso o llegamos a tener sobrepeso o obesidad, es cuando se marca mucho más ese tipo de acumulación de grasa. Ahora, justo a lo que quería llegar, cuando nosotros tenemos un tipo de obesidad por acumulación de grasa en la zona del abdomen, en general el vientre, espalda baja incluso, estamos enfocándonos más en un tipo de obesidad tipo androide, que justo como se los decía, este tipo de acumulación de grasa nos habla de acercarnos más a problemas cardiovasculares en general. Entonces puede ser desde un infarto, puede ser hipertensión arterial, diabetes mellitus,
y muchísimas enfermedades metabólicas. Es importante decir eso. El tipo de acumulación tipo androide está más asociado con muchas enfermedades en cuanto a descontrol hormonal también. Entonces, hay que tener mucho en cuenta eso y de acuerdo al tipo de cuerpo que nosotros tengamos, pues vamos a saber qué tratamiento podemos enfocarnos o incluso qué tipo de ejercicios pues debemos de enfocarnos en ese paciente, qué grupo muscular podemos trabajar o en dónde puede ir su plan de entrenamiento para que podamos tener un mejor tratamiento y seguimiento del paciente, que muchas veces eso es lo que nos cuesta un poco de trabajo, ¿no? El apego. Ahora, otra cosa importante de la cual tenemos que hablar, justamente tocando el tema del tratamiento, es que para que nosotros lleguemos al objetivo del paciente, que se convierte en nuestro objetivo, tenemos que basarnos en la dieta, que es muy importante que nosotros tratemos de buscar alimentos que le gustan al paciente, alimentos que sean de fácil acceso también, eso es muy importante, incluso que nosotros podamos enfocarnos en todo aquello que le gusta, obviamente teniendo pues una restricción en cuanto a algunos alimentos que no le van a aportar algo benéfico, pero sí hay que considerar mucho esa parte para que sea algo adecuado y algo rico. ¿Por qué? Porque siempre que hablamos de un plan de alimentación, pensamos que nada más es comer lechuga y no es así. Realmente no hay como un alimento bueno o un alimento malo. Todo va a depender siempre del equilibrio, de las porciones, de que lo que yo consumo también lo empiece a utilizar. Entonces, esa parte pues es muy importante y me atrevería a decir que no es como muchas veces lo dicen, 70% es de alimentación, 30% de ejercicio. No es así, es un 100% alimentación, 100% ejercicio, 100% actitud también incluso, ¿no? Entonces, todo eso es algo que tenemos que considerar. Ahora, es fundamental que nosotros complementemos nuestro plan de alimentación con ejercicio. Está totalmente relacionado la disminución de 26 enfermedades metabólicas con realizar al menos 4 días a la semana ejercicio, con un periodo mínimo de 40 minutos. Entonces, es importante que nosotros estemos fomentando algo así. Independientemente de la parte estética, que es muy importante también, la parte de la salud y que te digan, oye, vas a disminuir 26 enfermedades metabólicas, pues yo creo que todos quisiéramos como algo así, ¿no? Entonces, hay que fomentar también esta parte de realizar actividad física y ejercicio. Y justamente de la mano, porque no está para nada peleado, es empezar a introducir o a familiarizarnos con algunas técnicas de moldeamiento corporal. ¿Y por qué digo esto? A veces los pacientes se ven más motivados cuando se les manejan diferentes técnicas. Ok, ya tengo mi plan de alimentación que estoy cumpliendo perfectamente. Estoy realizando ejercicio con mi plan de entrenamiento adecuado, pero necesito algo que me ayude a motivarme un poco más. Y es ahí donde entrarían las técnicas de moldeamiento corporal. Tenemos infinidad de técnicas. Puede ir desde masajes reductivos, puede también ir algún tipo de uso de mesoterapia, puede utilizarse aparatología. Entonces, realmente encontramos como muchas opciones en cuanto a este rubro que pueden ayudar a que el paciente se sienta más motivado. Y es que hay que tener en cuenta eso. Una técnica de moldeamiento corporal es algo momentáneo, pero obviamente la frecuencia de estos tratamientos junto con la dieta y el ejercicio pues van a hacer que se tenga un mejor resultado. Incluso es muy satisfactorio y ayuda muchísimo al apego del paciente en cuanto a su tratamiento. Ahora, en conclusión, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Bueno, todo es un tratamiento integral. Toda la salud debe de estar conformada por muchos puntos y el equilibrio de eso es lo que nos va a dar una vida sana. Entonces, no solo se trata como por estética,
no solo es vernos bien, también es sentirnos bien, tener energía, que nosotros podamos realizar nuestras actividades de la mejor manera. Algo bien importante, y justo como se los comentaba, tenemos que saber la distribución de grasa para saber qué grupos musculares trabajar, para saber qué tipo de ejercicio nosotros vamos a colocar y también que todo siempre sea personalizado. Todos somos diferentes y todos necesitamos tratamientos adecuados a nuestros objetivos. Listo. Muchísimas gracias, Ivonne. Oye, si gustas quitar la presentación. Claro, un A ver, segundito. el que tengas una forma androide o una ginecoide, ¿tiene que ver con la genética o no? Sí, totalmente. Pero lo podemos cambiar, es decir, ambas, por lo que nos estás diciendo, tienen resultado o están correlacionadas con algunas enfermedades. La idea sería quitar las dos, es decir, en general, pero no se puede cambiar de una a otra forma, ¿no? Eso es algo genético, ¿no? Ujú. Sí, totalmente. Es algo ya genético. Lo único que va a cambiar es qué tan expresada está esa acumulación de grasa. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de una persona que tiene acumulación de grasa tipo ginecoide, que es en caderas, en caderas, en glúteos, esa acumulación de grasa, conforme esté dentro de un plan de alimentación y un plan de ejercicio, va a disminuir. Pero si vuelve a subir de peso, su acumulación de grasa o el tipo de obesidad va a ser el mismo, justamente por esta parte genética. Está totalmente ligado a la genética. Ahora, algo bien interesante, que no es como algo muy específico o que siempre vaya a ser así, es que la mayoría de los hombres tienen acumulación tipo androide y las mujeres tendemos más a tener acumulación tipo ginecoide. Pero ojo, también llegan a existir algunas mujeres que tienen tipo androide y algunos hombres que llegan a presentar tipo ginecoide. Y justamente como lo comenta, tiene mucho que ver la genética. Como siempre tiene mucho que ver la genética. Pero también hiciste un comentario interesante o sea, una cosa es hacer ejercicio para estar bien cardiovascularmente, bajar los niveles de grasa y todo este tema. Pero existen ejercicios específicos para modificar zonas específicas de grasa. De grasa no, pero por ejemplo, volvemos a la mujer tipo ginecoide. ¿Qué es lo que pasaría? Esa mujer puede tener esa acumulación en la zona de glúteos y caderas, pero si nosotros queremos ver un poquito más esa proporción, podemos trabajar tal vez brazos, todo lo que es troncos, miembros superiores, para que se pueda ver un poquito más el equilibrio. Por ejemplo, si es una acumulación de grasa tipo androide, trabajaríamos más miembros inferiores, colocaríamos un poquito más de peso para que se viera como esa proporción. Hablando estéticamente, eso es como el enfoque, podremos decirlo, en cuanto al ejercicio. Y las técnicas estas de moldeamiento, bueno, algunas sí son de destrucción de alguna manera de la grasa, ¿no? Por ejemplo, cuando utilizamos mesoterapia con fosfatidilcolina o este tipo de técnicas de la cosmiatría y todo esto, sí te eliminan la grasa en algunas partes, ¿no? Ujú. Sí, algo que tenemos que tener muy en cuenta es el tipo de activo que vamos a utilizar. Tal cual como lo comenta, en el caso de la fosfatidilcolina, pues podemos decir que es un poquito agresiva, pero va justamente a la grasa localizada. Entonces, es como cuando ya hicimos el plan de alimentación, ya hicimos el ejercicio y hay algo ahí que no se quita, es donde podemos utilizar fosfatidilcolina y colocarla, ¿no? Siempre y cuando teniendo las reglas de mezclado adecuadas. Y pues no hay que tenerle tampoco miedo como a este tipo de tratamientos adicionales, porque al final de cuentas funcionan y eso es bien importante. Si nosotros lo colocamos
poco en el lugar adecuado, no tiene que existir ningún problema. Pero sí, sí es muy importante. Está muy interesante. Entonces, la liga entre la nutrición, el ejercicio y las técnicas de cosmiatría, de lo que estamos hablando. Le cedo al auditorio, si gustan hacer alguna pregunta, doctor Luis Miguel, adelante. Ahí estoy, buenas noches. Bueno, hola, buenas noches. Hola, bueno, también en la primera lámina que presentó, hablaba usted del sobrepeso y de la obesidad en infantes. Esto me lleva a pensar un poquito en la memoria etiológica de cada uno de los pacientes. Y bueno, pues, en toda la historia clínica de cada paciente, pues hay que saber qué hacen, a qué se dedican, cuáles son sus demandas calóricas, y porque al final de la historia, pues tiene que ver mucho con el entorno, con las actividades y con la salud mental. Muchas veces este sobrepeso tiene que ver también con el estrés que presenta el paciente laboralmente, el estrés con la familia. Este estrés nos va llevando a generar y acumular muchas grasas en diferentes partes del cuerpo. No sé qué opina usted, doctora. Sí, totalmente. Incluso en la parte de la historia clínica, en cuanto a nutrición, nosotros realizamos algo que se llama recordatorio de 24 horas. Cuando hablamos de este recordatorio de 24 horas, justamente va al punto que comenta, que nosotros revisamos qué alimentos está consumiendo en diferentes horarios, qué alimentos está consumiendo, incluso en cuanto a las emociones. Esto ya va un poquito más enfocado a la psiconutrición, pero justamente estoy totalmente de acuerdo que las emociones está totalmente ligado al tipo de alimentos que consumimos. Y aquí hay una parte bien interesante que a lo mejor va un poquito fuera del tema, pero tiene un poco de relación. Cuando nosotros somos lactantes, nosotros sabemos que la leche materna pues es lo que se consume en ese punto y justamente tiene todos los nutrimentos que nosotros necesitamos. Pero desde ahí parte todo, desde la psiconutrición. ¿Por qué? Porque cuando una persona, suponiendo que el bebé está llorando y no sabemos si realmente el bebé tiene hambre y solamente es como darle lactancia para que se calle el bebé, ahí estamos omitiendo una emoción. Entonces, antes de todo eso, nosotros debemos de revisar si tal vez tiene calor, si tal vez tiene frío, si tal vez algo le picó, antes de recurrir a los alimentos, porque justamente en esa parte tiene todo que ver. La condicionante de querer consumir un alimento cuando nosotros presentamos alguna emoción de miedo, enojo, ira o infinidad de emociones que podemos tener, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo en ese punto, lo comparto en que tiene mucho que ver las emociones con lo que nosotros consumimos. Hay algo bien interesante, perdón. No, perdón, doctora. Yo trabajo mucho la lipólisis y uno de los aspectos fundamentales para el éxito de la terapia es el detonante del cambio en el paciente, que quiera gestar este cambio. Y evidentemente tiene que ver mucho con azúcares, harinas, sales, embutidos y lácteos. Entonces, hay una serie de factores que yo utilizo como complemento y evidentemente el terapeuta no puede hacer todo, el paciente no puede hacer todo, pero formamos una alianza y el ejercicio constante, caminar hablaba usted de 40 minutos durante 4 días, yo sugiero caminar de 15 a 30 minutos diarios sin perder el ritmo de los 7 días. Y psicológicamente esto ayuda mucho porque no es la técnica de la lipólisis la que nos ayuda, es la generación del detonante del cambio en el paciente junto con todos estos elementos. Otra de las cosas, evidentemente, utilizo mucho masaje para redistribuir yo el gas para que pueda tener una mayor acción terapéutica.
Entonces, esta parte psicológica también tiene que ver con el detonante de que el paciente quiera tener un cambio. Totalmente de acuerdo, sí, es bien importante esa parte y ahorita que tocaba el tema de los masajes, pues sabemos que también encontramos una gama impresionante que se puede acoplar de acuerdo a lo que el paciente necesita. Retomando un poquito lo del ejercicio, tomaba ese ejemplo porque es lo que hablaba ese artículo, pero me parece que también hay una recomendación de la OMS que justamente habla de lo que comenta, de que no es tanto un tiempo en un día, sino distribuir determinada cantidad de horas, me parece, en los 7 días de la semana, que también al final de cuentas, pues es totalmente válido. Gracias, doctora. Gracias a usted. Yo quería comentar algunas cosas. Alguna vez leí en un artículo científico hace muchos años de la alimentación de la gente con estrés en el día, que había una alimentación muy específica en donde después de vivir mucho estrés en el día, llegaban a la casa y podían consumir, o sea, como una descarga, digamos, del estrés del día, puedes llegar a consumir inclusive más calorías que las que necesitas en todo el día. Que esto tiene que ver un poquito, no necesariamente estoy hablando de los trastornos de alimentación, ¿no? Como la bulimia o algo así, sino una especie de conducta del estrés, que esa persona ha estado estresada todo el día y llega a su casa y se da un atracón, digamos, de muchísimas calorías, ¿no? Por un lado. No sé si eso todavía tenga validez porque estoy hablando de un artículo muy viejito, de hace muchos años. ¿Mm? Sí, totalmente tiene validez aún. Y algo que está ahorita como dando como mucho de qué hablar es la diferencia entre el hambre emocional y el hambre fisiológica. Cómo se ha perdido como esa manera de identificar cuando nosotros realmente tenemos hambre fisiológica, que sería como el hambre real, y el hambre emocional, que justamente en ese tipo de sensación de hambre no es hambre, sino es querer calmar una emoción. Entonces es donde podemos sugerir como algunos alimentos que generen esa sensación de crujir o que sea como muy crujiente. Yo siempre les sugiero como zanahorias o pepino, jícama, algo así, pero normalmente las personas para calmar esa hambre emocional consumen alimentos de bajo valor nutricional, ¿no? Que es justamente lo que comentaba. Sí, y además, bueno, obviamente el factor cultural y el cambio cultural que hemos tenido es muy importante, ¿no? El aspecto de cómo hemos ido cambiando a lo largo de los siglos nuestra dieta y hemos ido aumentando la cantidad de carbohidratos de forma importante. Yo siempre les digo a los alumnos que el tomar el azúcar era un lujo hace más de un siglo, solamente para ciertas clases sociales, ¿no? Hoy el azúcar está en donde quieras conseguirla, ¿no? Y además muchísimos de los alimentos que estamos comprando en los supermercados están transformados. El otro día estaba viendo una cuestión de la Profeco, donde hacía análisis de estas sopas que te dan en lata, y resultaba que la cantidad verdadera de verdura que tenía la sopa era como del 3%, y lo demás eran carbohidratos, eran almidones y un montón de cosas mezcladas ahí, saborizantes y todo eso, y que en realidad pues no era una crema como la que podríamos hacer en una casa, ¿no? De verdura. Entonces la cantidad de carbohidratos que estamos comiendo es impresionante, ¿no? Luis, ¿ibas a hacer otro comentario? Sí, doctor, un poquito referente a lo que decía usted. Esta emoción es ansiedad. La ansiedad es la que nos lleva a la ingesta desmesurada y poco controlada, porque el ir sustituyendo emociones por comida es un efecto que también hoy en día es muy común y basado en todo lo que traemos arrastrando de estrés, se convierte en ansiedad, y esa ansiedad nunca es mitigada con el alimento. Entonces uno va buscando otro tipo de cosas. No tan solo es el alimento, es el alcohol,
es las drogas, es el tabaco. Hay muchos ansiolíticos que buscamos para satisfacer esa necesidad. No sé qué opina usted, doctor. Absolutamente. Y además, platicábamos antes de iniciar que las bacterias que generan en el tubo digestivo más sustancias que generan ansiedad son precisamente carbohidrato dependientes. Es decir, mientras más carbohidratos, es como un ciclo vicioso, mientras más carbohidratos consumimos, más bacterias de este tipo se generan que producen sustancias que generan ansiedad en lo que llamamos el eje intestino-cerebro. Pero yo creo que también va mucho más allá. Y yo lo digo desde un plano personal. Yo toda la vida, bueno, los que me conocen de hace años, ahorita soy flaco, ¿verdad? Pero de los que me conocen de hace años, siempre he tenido tema de sobrepeso. Y el tema de sobrepeso definitivamente tiene que ver con temas desde la infancia. Tiene que ver con el abandono, por ejemplo, y cómo satisfacer tu necesidad de afecto a través de la alimentación. Entonces, el niño aprende a controlar sus emociones, la necesidad de afecto y todo eso a través de ir al refrigerador, o si el padre, para mitigar su culpa de que no le da atención, le da dinero, pues va a ir a la tiendita y va a comprar pues lo que quieras, ¿no? Hoy la variedad, a diferencia de nuestra época que era muy poquito, nada más había motitas y gancitos, ahora ya la variedad es inmensa, ¿no? Que puede Sí, comprar un niño y estar mitigando sus emociones a través de la ingesta, ¿no? sí, a eso me refiero con la memoria esteológica, que vamos arrastrándolo desde la primera infancia. Así es. Así es. No sé si alguien más, Emiliano, una pregunta, adelante. Sí, doctor, tenemos una pregunta en el chat y me han llegado preguntas también al WhatsApp. Voy a empezar con la que está en el chat de Jack Torpe. Dice, ¿hay alguna dieta enfocada a la disminución o pérdida de la grasa localizada? No, la respuesta es que no tenemos una dieta específica para decir voy a eliminar la grasa abdominal. Nosotros generamos una oxidación de grasas a través de la beta-oxidación, pero es general, no podemos especificarla. Sin embargo, sí tenemos dietas que son bajas en grasas y esas sí pueden funcionar bastante bien, pero de manera general. Gracias, doctora. También nos preguntan, me han mandado mensajes. Doctora, ¿usted qué opina de el consumo de aceite de oliva y pepino en la nutrición para el embellecimiento? Pues es una combinación que no había escuchado, pero se me hace muy interesante. Por separado o tal vez en una ensalada, pues puede funcionar, porque obviamente tenemos diferentes componentes, como son los omegas, que sabemos que están totalmente relacionados con la disminución o el envejecimiento a nivel celular. Entonces, esa parte es muy importante. En cuanto al pepino, pues nos aporta fibra, nos aporta minerales, y los minerales, al final de cuentas, también son importantes para nutrir nuestra piel. Muchas gracias, doctora. Me preguntan también, doctora, ¿cuál es la diferencia entre la nutrición y la alimentación correcta para poder lograr una mejor belleza? Ok, bueno, yo creo que no hay como diferencia entre una y otra, más bien van de la mano. La alimentación correcta entra dentro de la nutrición, ya que hay diferentes puntos que nosotros podemos englobar, justamente una alimentación correcta, una alimentación inocua, que todo sea balanceado, que nosotros tengamos una proporción adecuada entre los diferentes nutrimentos que consumimos, es decir, no excluir totalmente un grupo de alimentos, porque al final de cuentas nuestro cuerpo lo necesita. Entonces, esta parte de alimentación correcta justamente hace énfasis en que nosotros podamos seleccionar los alimentos que necesitamos, que van de acuerdo a nuestro rango de edad, incluso etapa de vida. ¿A qué me refiero? No va a ser lo mismo o en cuanto a requerimiento calórico y nutricional, lo que necesite una mujer embarazada, por ejemplo, a un deportista o a un niño. Entonces, por eso es tan importante un plan de alimentación personalizado para que justamente cumpla con todas las características de una dieta correcta y pueda ir enfocado al objetivo de cada persona.
Ahí me surge ahí un tema que sucede mucho en medicina. No sé qué opines, Ivonne. Sí. Agarra el médico y te dice 0 de esto. Es decir, te ponen la receta, no me vuelvas a comer nada más de esto, pero también te quito esto y también te quito esto otro y esto otro. Y de repente, pues resulta que a lo mejor son cosas que son parte fundamental de la dieta de esa persona, ¿no? Y dicen los pacientes, bueno, entonces, ¿qué voy a comer? O sea, ¿realmente hay justificación para quitar por completo algún tipo de alimento? Ujú. Bueno, ahí va a depender mucho de cada persona, pero en particular yo considero, de acuerdo a algunas referencias también, que es importante que nosotros no quitemos un alimento de tajo, porque es mucho más difícil el apego al plan de alimentación. Ahora, pasa mucho con los pacientes con diabetes. A veces les quieren restringir todos los alimentos, o sea, dicen nada de piña, por ejemplo, o mango, ¿no? Que es como lo que normalmente escuchamos. Y sí, es importante disminuir las porciones, pero pasa un truco muy interesante. Si yo mezclo un alimento que tiene gran cantidad de azúcares, en este caso fructosa, con un alimento que tenga proteína y que tenga grasas, esta absorción a nivel intestinal va a disminuir su velocidad, entonces no nos va a generar este pico de glucosa elevado. ¿Qué podría ser una buena combinación? Tal vez utilizar algún tipo de semillas, no sé, nueces, almendras, nuez de la India, nuez pecana, junto con esa fruta que me está generando como mayor cantidad de fructosa y colocar tal vez algo que tenga proteína, que también las nueces no tendrían, pero puede ser un yogur griego, por ejemplo. Y entonces esa absorción va a ser mucho más lenta. No quiere decir que se va a poder comer 1000 mangos, ¿no? Eso es bien importante, pero sí puede consumirlo y tal vez en pequeñas cantidades con estas combinaciones para que no exista una problemática mayor. Eso sí podemos hacer. Muy bien, muchas gracias. Perfecto, maestra. También hay otra pregunta, doctor, y también a los compañeros que están aquí en Zoom, si gustan hacer alguna aportación. Está la maestra Edna, también veo a Carla Axley, y hay una pregunta que nos está llegando aquí en el chat de Zoom que dice, ¿cuál es la mejor manera de hacer el ayuno intermitente? De Lisbeth Maldonado. Ok, bueno, con el ayuno intermitente pasa algo muy interesante. No todos somos candidatos a hacer ayuno intermitente. Entonces, siempre hay que hacer una buena historia clínica, hacer un recordatorio de 24 horas, también revisar qué tipo de ayuno nosotros podemos recomendar, porque encontramos de 16, de 24, hay incluso que son de mucho más días. Entonces, siempre se empieza como con 8, después con 12, se va empezando poco a poco para saber qué es lo que está pasando. Al final de cuentas, todo va a depender también de cómo nosotros vamos a estar revisando este proceso, porque hay personas que en lugar de beneficiarles pueden generarles un malestar, que eso ya va propio también de nuestro cuerpo. Entonces, la mejor manera de iniciarlo sería con pocas horas, eso es algo que tendríamos que considerarlo, y todo el tiempo bajo supervisión de un profesional. Es lo que yo recomendaría. Gracias, maestra. Nos preguntan, me llega también al chat, ¿cuál es la función de los hidratos de carbono? O sea, los glúcidos, nos ponen aquí, ¿cuál es la función de los hidratos de carbono glúcidos en la nutrición estética? Ok, bueno, aquí tendremos que dividirlo en dos. Hace referencia a los glúcidos porque es el nombre más nuevo de los hidratos de carbono o carbohidratos, ¿no? Como se les conocía anteriormente. ¿Qué es lo que pasa con los glúcidos? Lo podemos dividir en dos tipos, en hidratos de carbono o glúcidos simples e hidratos de carbono o glúcidos complejos. Cuando nosotros hablamos de los de carácter simple, son todos aquellos que van a elevar de manera rápida la glucosa en sangre. Y obviamente nos va a dar como un boom de energía, pero así como sube esa energía, es cuando vuelve a bajar. Entonces es cuando queremos consumir más hidratos de carbono de tipo simple. ¿Por qué? Porque queremos seguir sintiendo o teniendo esa energía que nos están dando. Ahora,
Por otro lado, tenemos los hidratos de carbono de tipo complejos. En este caso, los complejos tardan un poquito más al subir esa energía, pero la ventaja es que se mantiene constante. Entonces, eso es algo benéfico, sobre todo en deportistas, hablando un poco en la parte estética, nos da mayor rendimiento, nos da mayor energía y obviamente no genera esta problemática de los picos de glucosa elevados. Entonces, claro que tiene una relación adecuada en cuanto a los de carácter complejo. Pero si nosotros nos enfocamos a los de carácter simple, estamos hablando que a mayor cantidad de estos alimentos vamos a tener deshidratación en la piel, que es algo muy común. A veces les comento, quieren colocarse ácido hialurónico, que el efecto es jalar agua o retener agua, pero están consumiendo alimentos que los están deshidratando. ¿Qué alimentos me pueden deshidratar? Los azúcares de carácter simple o los glúcidos de carácter simple. Entonces, claro que tiene un efecto en cuanto a la hidratación de la piel y el envejecimiento celular también. Y además juegan un papel importante en la génesis de la diabetes porque sometemos al páncreas a producciones excesivas de insulina. El estar consumiendo carbohidratos simples hace picos de insulina. Estamos obligando a la célula beta a hacer picos de insulina y vamos generando hiperinsulinemia, que es parte de la etiopatogenia de la diabetes mellitus, ¿no? Adelante, Carla. Hola, buenas noches. Bueno. Hablando respecto al ayuno, bueno, a mí me gustaría saber cuál es la forma correcta de salir del ayuno, hablando de un ayuno de 12, 14, 16 horas, quizá 18. ¿Cuál es la forma correcta de salir del ayuno para que no haya un daño, digamos, a todo sistémico, ¿no? Y sobre todo, bueno, está al impacto al índice glucémico, ¿no? Claro, justamente como lo comenta, tiene mucho que ver el índice glucémico de los alimentos. Cuando nosotros hablamos de este índice glucémico, para las personas tal vez que no están tan familiarizadas con este término, es la velocidad que tienen de elevar la glucosa en sangre. Entonces, normalmente se sugiere que estos ayunos sean a la hora de dejarlos, de manera paulatina y que nosotros vayamos integrando alimentos de índice glucémico bajo, después moderado y hasta el final podemos incluir alimentos de índice glucémico alto. Lo que se recomienda obviamente es trabajarlo por semanas. Se trabaja por periodo de 2 semanas o de 3 semanas, empezando con la mayor cantidad de alimentos de índice glucémico bajo. Después trabajamos otras semanas con índices glucémicos moderados y en la siguiente empezamos a introducir un poquito más los alimentos de índice glucémico alto. Así es como se debería de trabajar. También es importante una buena cantidad de proteína. Siempre la proteína nos va a ayudar a regular un poquito esa parte en cuanto al ayuno intermitente. Entonces, es como lo que podría sugerirte, justamente ir como en una declinación en cuanto al índice glucémico. Ok, muchas gracias. Por nada. ¿Alguien más que quiera participar? Sí, el doctor Luis Granados alzó la mano y también tenemos otras preguntas y también Rodrigo ya alzó la mano, doctor. Adelante. Doctores, compañeros, me surge una duda. La relación de 3 factores determinantes para una buena salud, que es la alimentación, la hidratación y el sueño, el periodo de recuperación, que es el sueño. Entonces, hay muchas teorías acerca de la hidratación y se dice que se tiene que tomar de 1,5 litros a 2 litros. Yo lo que creo y lo que sugiero es que se tomen líquidos, que si vamos a tomar alguna fruta, que sea no en zumo, no en jugo, sino que sea la fruta completa. Hay muchas frutas que contienen gran cantidad de líquido. Entonces, yo lo que igual, infusiones, té, café, etcétera, etcétera, tiene que ver con toda esta ingesta de líquidos a lo largo del día.
Y por otro lado, la tercera parte que es importantísimo para evitar este sobrepeso o estos temas de obesidad, que es este periodo de recuperación. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctora? Yo también comparto esa idea de que hay que tener un consumo en cuanto a los alimentos juntos con su fibra. El ejemplo que nos mencionaba acerca de las naranjas, de las mandarinas, que tienen gran cantidad de agua, el chayote, el pepino, la jícama, también tienen grandes cantidades de agua. La recomendación general es de 2 litros, pero todo va a depender si se realiza actividad física, si se tiene algún tipo de desgaste extra, también tiene mucho que ver. Incluso hay tablas que nos manejan por rango de edad la cantidad mínima de agua que se tiene que consumir, y de ahí ya es la cantidad libre en cuanto a las diferentes actividades que se empiecen a utilizar. Pero comparto totalmente la idea de que hay que consumir otras cosas que nos generen una hidratación. Incluso también la parte de hidratación, de sueño, de ejercicio, totalmente ligada con una buena pérdida de peso, un adecuado estilo de vida. Bueno, yo respecto al sueño, ya saben los que son mis alumnos, siempre he dicho que uno de los mejores medicamentos es dormir. Y no lo digo en balde, lo digo en muchos aspectos, porque está comprobado que el no dormir el tiempo suficiente genera activación del sistema del estrés, punto número 1. 2, el no dormir también genera alteraciones en cómo manejamos las grasas, en el metabolismo de las grasas, en la utilización adecuada de las grasas. Eso lo vemos, por ejemplo, en las clases de ozono. Y el dormir es fundamental porque reparamos no solamente, es cuando están más activas las enzimas antioxidantes, es cuando reparamos en general el cuerpo y la mente. Entonces, y siempre he dicho que uno de los problemas más graves de la modernidad es que le hemos ido reduciendo el tiempo a la noche, ¿verdad? Por toda la tecnología que hay hoy en día. Es increíble cómo hay gente, digo, yo lo pongo en vibrar, pero es increíble cómo hay gente escribiendo en la madrugada, ¿no? En los chats, o sea, que no están durmiendo, ¿no? El ser humano por millones de años, cuando no era hombre, y luego cuando fue hombre hace 40,000 o más años, pues siempre dormía cuando acababa la luz y despertaba cuando empezaba la luz, ¿verdad? Y ahorita pues ya cambiamos ese ritmo y desde luego pues no es bueno para la salud, ni mental ni física, ¿no? Perdón, se me olvidó preguntarle, ¿qué opina usted de las aguas destiladas que carecen de minerales? Bueno, yo Sí. no sé qué diga ahorita Ivonne, pero cualquier agua destilada es como si te metieras a la alberca y se te van a inflar las células del intestino, así como se te inflan las manos en una alberca. O sea, por ósmosis, o sea, no creo que funcione muy bien el enterocito de esa manera. No sé qué opinas tú, Ivonne. Sí, yo también comparto esa idea. Por algo necesitamos los minerales, es muy importante. Obviamente tenemos rangos específicos para que ese tipo de cantidades no sean tan elevadas y puedan generar un daño, pero totalmente de acuerdo. Gracias. Sí, Rodrigo, adelante. Bueno, pues muy buenas noches a todos de nuevo aquí, molestándolos. Quiero comentar algo sobre los 2 tipos de hambre, el hambre verdadera y el hambre emocional. Así como yo veo la cuestión es que el hambre verdadera es cuestión de cultura, ¿no? Cuando tenemos cultura sabemos qué es lo que tenemos que comer, también sabemos que tenemos que hacer ejercicio y también sabemos que tenemos que descansar con el sueño. Y me acuerdo que en los años 2004, 2005, sacó el gobierno el concepto del plato del buen comer, donde prácticamente las familias mexicanas y el gobierno sacaron este tipo de concepto donde se tenía que combinar los cereales con verduras y frutas
y las leguminosas y las carnes, ¿sí? Para que se tuviera una combinación de alimentos y que el cuerpo se pudiera restablecer y tener una buena salud. Desafortunadamente lo que falta es la cultura desde los padres de las familias, porque desafortunadamente ahorita, los padres que ahorita están generando hijos, pues ya no tienen cultura alimenticia, por la cuestión laboral, por la cuestión socioeconómica, por la cuestión inclusive de lo que hay de comer. Yo me he encontrado que cuando no como en casa y voy a una tienda, a un Oxxo, eso, y veo puras cosas de puro carbohidrato, pura comida así, con azúcar o embutidos, todo eso, pero no hay, ustedes entran a una tienda y es muy raro encontrar algo que sea sano. Todo está industrializado generalmente. Lógico, pues todos tenemos que comer lo que podamos comer para no tener hambre, pero eso se nos genera una mala costumbre y se genera una cultura que no se debe de hacer. Entonces, aquí es muy importante que ahorita que estamos viendo esto y que a mí me está sirviendo muchísimo sobre los conceptos que se ven, pero mi punto de vista que para tener una buena alimentación de un hambre verdadera, se debe de tener una buena cultura, ¿sí? Y si me voy yo hacia el hambre de emocional, donde, bueno, yo lo manejo así como psicoterapeuta, el inconsciente es el que te manda a comer cuando tú requieres algo, ¿sí? El inconsciente es el que te dice, ¿sabes qué? Ahora come azúcar, quizás porque tengo una culpa, tengo un resentimiento, y indirectamente el consciente pues busca la necesidad de satisfacer su hambre, ¿no? Pero no se sabe. Y no se puede quitar esta hambre emocional simplemente con algunos alimentos que no te engorden o que te hagan un poquito más de salud, porque el problema es psicológico. Entonces aquí prácticamente las personas que están identificando que tienen hambre emocional, porque cuando están nerviosos, cuando tienen estrés, empiezan a comer, sí es importante que acudan prácticamente con un especialista para que no le dé medicamentos, sino que vea la cuestión emocional y lo pueda tratar de salvar, ¿no? Como persona. Entonces, ahora, no podemos llevar, digamos, una alimentación verdadera con un tipo de alimentación si no es supervisado por un profesional. ¿Cuántas personas, inclusive las que estamos aquí en esa reunión, estamos enfermos y no sabemos qué enfermedad tenemos? Cuando sabemos que estamos enfermos es porque hay un síntoma, pero ya cuando está el síntoma es porque la enfermedad ya está anunciando por temperatura, por obesidad o por X diabetes o cáncer, es cuando ya nos estamos dando cuenta que estamos enfermos. Entonces, ese era mi comentario, ¿no? Que sí, tenemos que generar cultura y tenemos que ver qué pasa cuando es una alimentación emocional. Gracias, doctor. Gracias, Rodrigo. Oye, Ivonne, tú participaste en la creación del estándar de la dieta de la milpa, ¿verdad? Sí. Ok. Eso es muy interesante y por ahí estoy viendo 4 rumbos. Es muy interesante porque ese estándar marca la importancia de nuestros alimentos originarios, ¿no? La gente piensa que lo que ahorita comemos de garnachas y todo esto en las esquinas parecería ser como nuestra dieta original, ¿no? Las gorditas y todo este tipo de cosas llenas de grasa y carbohidratos y todo este tema. Pareciera que es nuestra dieta original, pero en realidad no lo es. Realmente cómo comían nuestros ancestros, Ivonne. Ese es un tema muy importante porque justamente como haciendo referencia un poquito al comentario pasado y a lo que comenta, es muy cambiante ya, o lo que se piensa es nuestra alimentación ancestral. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la dieta de la milpa, es todo lo que venga proveniente de ella. Entonces, llámese
nuestro propio maíz, el consumo de nopal, el consumo de frijol, el consumo de muchos alimentos que son parte de nuestra cultura y que a veces se van olvidando. Entonces, la combinación de muchos de ellos, por ejemplo, el maíz con una leguminosa, que en este caso sería el frijol, justamente lo comentaban hace ratito en el comentario del plato del buen comer, nos está generando una proteína de alta calidad, no igual a la carne, pero sí muy similar. Entonces, si nosotros tomamos este concepto de biodisponibilidad, que es la capacidad que tiene un organismo para poder absorber de la mejor manera un nutrimento, estamos hablando que cuando hacemos ese tipo de mezcla, nosotros podemos generar una mayor biodisponibilidad. En este caso, eran alimentos muy marcados en esta dieta de la milpa, porque ayudaban a que, independientemente de consumir o no consumir tanta carne, que hoy en día estamos acostumbrados a que queremos porciones enormes y realmente no necesitamos tanto, hacen que se tenga esa similitud o este tipo de acercamiento al consumo de la proteína de la carne, que si bien es originaria de una proteína de origen vegetal, nos ayuda muchísimo en cuanto, no a la sustitución por completo, pero sí poder tener un buen requerimiento o un buen aporte de proteína. Entonces, este estándar y en general la dieta de la milpa está muy, muy bonito porque nos habla incluso de la nixtamalización. Entonces, cómo también nosotros podemos hacer diferentes procesos en el maíz para que podamos obtener de mayor manera esos nutrimentos que justamente se dio por la deficiencia de una vitamina llamada niacina. Entonces, cuando nosotros hacemos estos procesos en nuestros alimentos, en nuestro maíz, generamos o obtenemos de mayor manera esta vitamina. Entonces, es un estilo de vida que deberíamos de empezar a implementar, el consumo de lo natural. Incluso se habla acerca de tener como pequeños huertos orgánicos, que también es algo que deberíamos estar fomentando. Tal vez en lugar de plantas de ornato, colocar alguna planta que nos pueda generar o que podamos consumir, ¿no? Entonces, esa es una parte bien importante que maneja. El consumo de alimentos prehispánicos, el consumo de alimentos que pueden aportarnos demasiadas vitaminas y demasiados minerales a nuestras salud. Yo quería hacer un comentario de lo que dijo Rodrigo y que me surge, y que ahora ya tengo una explicación científica. ¿Te acuerdas cuando les enseñaba Ayurveda? Les decía que en la medicina Ayurveda había un concepto de ama, que es la toxicidad, y que habla de que cuando ya tienes una toxicidad, cuando ya tienes ama, tu cuerpo ya no tiene la capacidad para decidir adecuadamente qué es lo que debe de comer. Y entonces sigue comiendo lo que le hace daño, ¿sí? El otro día, en una clase sobre metabolómica y bacterias, tuve una respuesta científica. Resulta que las bacterias que más requieren carbohidratos son las bacterias que generan sustancias que generan ansiedad en el eje intestino-cerebro. Y que cuando se las quitas, se mueren y empiezan a proliferar las bacterias que producen sustancias que te causan más o menos, o no te causan ansiedad, sino mejor, por ejemplo, serotonina, te causa un mejor estado de ánimo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso puede ser una sola explicación, pero es muy interesante este aspecto, ¿no? De romper, y ves en muchos casos o testimonios de gente que cambia su dieta, que al principio es como muy difícil cambiar el hábito, pero llega un momento en que el cuerpo ya se acostumbró y ya inclusive eso que le causaba mucho placer o mucho gusto ya lo rechaza el cuerpo, que es la inteligencia del cuerpo, ¿no? Que manejaban desde la medicina ayurveda, por ejemplo, ¿no? Como si regresara después de desintoxicarse esta inteligencia y esta capacidad de decidir adecuadamente qué ingerir. Pero bueno, les doy más voz. Lisette está desde hace rato con la mano abierta y luego Ivonne, Lisette, adelante. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Bueno, primero comentar que efectivamente creo que el tema del peso es multifactorial
intervienen muchísimos aspectos más allá de solo qué cantidad de alimentos comer y moverse más, especialmente también nosotras las mujeres en cuestiones hormonales, la leptina, la glielina y el cortisol que genera resistencia a la insulina por el estrés. Efectivamente, la microbiota también tiene que ver en esta transformación de nutrientes, pero aquí mi pregunta va para la licenciada. En mi consulta veo a muchísimas mujeres y de todas las edades que llegan con los diagnósticos ya de quiste de ovario poliquístico. Ya hay información, hay mucha literatura donde ya se habla que es un síntoma más de la resistencia a la insulina. Estoy de acuerdo en que a veces ya les mandan anticonceptivos y ciertos tratamientos ginecológicos, pero me parece bien importante ir a la raíz del problema, que es si hay una resistencia a la insulina, cómo trabajarla a partir de la dieta, para que el paciente no viva con medicamentos. Y mi pregunta para la licenciada es, ¿qué sugiere aquí? ¿Qué tipo de alimentación sería la más específica para poder trabajar a estos pacientes ya con este diagnóstico? Ok, perfecto. Bueno, en cuanto a esto, tenemos que tener en cuenta el rango de edad. También depende mucho esa parte, como bien lo comentas, las mujeres tenemos descontroles hormonales en ciertas etapas de nuestra vida. Entonces, siempre revisar como los perfiles hormonales siempre es lo más importante y poder partir de ahí. Pero en general podemos decir que tendríamos que evitar harinas refinadas, que es como de los alimentos que más nos pueden generar un daño o una inflamación generalizada y problemas tal cual como los comentas. Debemos de disminuir los hidratos de carbono simples o glúcidos simples, como lo habíamos platicado hace un momento. Y algo que sugiero demasiado es el consumo de las verduras de hoja verde, ya que también nos ayudan a estimular nuestro sistema inmune y también tener como más resistencia a muchos problemas, incluso hormonales. Entonces, eso es lo que podríamos decir. Hay que evitar también los lácteos. En estos casos, los lácteos es algo que yo retiraría y que formaría parte importante dentro de un plan de alimentación. Obviamente, como lo comentas, toda esta parte integral de no solo cantidades de lo que comemos, sino tener, o el ejercicio que realizamos, sino tener también esta parte de equilibrio, tanto hormonal como en diferentes enfermedades que pueden ir surgiendo. Pero básicamente esos serían los alimentos que debemos restringir y obviamente anexando evitar el consumo de tabaco y evitar el consumo de alcohol, que también están totalmente relacionados con todas estas problemáticas. Y ahí me gustaría a mí comentar, ya saben que el estrés es mi mero mole, fíjense que el núcleo paraventricular del hipotálamo, que es el área que dispara todo el sistema del estrés, está repleto de receptores de estrógenos, que modifican la respuesta que tenemos al estrés, bueno, que tienen ustedes al estrés, las mujeres. Y es muy interesante que obviamente en el periodo de baja de estrógenos que tienen mensualmente, hay una modificación de la forma en que el sistema nervioso percibe el estrés. No sé si me explique. Al no haber estimulación de los receptores de estrógenos en el núcleo paraventricular hipotalámico, la percepción del estrés se modifica. Entonces, eso explica también, importantemente, el cambio de estado de ánimo que algunas mujeres experimentan en el momento en que tienen más niveles bajos de estrógenos en el cuerpo y su manera de responder ante los factores estresantes. ¿Sí? Digo, ahí nomás como comentario ahí. Muchas gracias. Ivonne de Cuatro Rumbos, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Ivonne Herrera, pertenezco a la Asociación Cuatro Rumbos para Ti, de aquí en Ecatepec, tienen su casa. Mi pregunta es con relación a lo de la dieta de la MIPA que acaban de mencionar del estándar. Esto conlleva también desde el sembrar
cosechar hasta el final aquellos alimentos prehispánicos, como se hacían anteriormente, que se conjuntaba con el frijol, con el maíz, para que ellos mismos se nutrieran y se fortalecieran en su crecimiento. ¿Esto viene en el estándar? La parte de qué, perdón, del sembrar, dijiste, sembrar. Ajá. Se trabó un poquito. Habla de si el estándar abarca la parte de sembrar y eso, pero creo que no, ¿verdad? No, hace referencia en sus últimos apartados acerca de la sugerencia de fomentar los huertos orgánicos y tener un poquito acerca de eso, pero no se enfoca tal cual en los procesos de sembrado. Sí, sí sería importante mencionar, yo no soy médico, soy abogada, pero finalmente con relación a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que tenemos metas a realizar para erradicar con la pobreza, es sembrar nuestros propios alimentos. Entonces, sería bueno intercambiar ahí unas opiniones con la doctora o nutrióloga, Ivonne, para ver en qué me puedo enfocar yo aquí, con su conocimiento de ella, para hacer el proceso que estamos haciendo como farmacia viviente en el EGECAT. Entonces, sí me gustaría tener contacto con ella para ver cómo podemos platicar ese tema. Gracias. Claro que sí, con todo gusto, pues podemos platicar. Hay muchas cosas interesantes acerca de la dieta de la milpa, y pues también a mí me gustan mucho todo lo de fomentar los alimentos desde nuestro hogar, porque eso es bien importante. Hoy en día vivimos con una cantidad impresionante de pesticidas, de contaminantes en nuestros alimentos. Entonces, el tener algo en casa y que nosotros podamos hacer hasta estos huertos verticales, infinidad de opciones que nosotros podemos generar, pues es algo que me entusiasma. Entonces, claro que sí, con todo gusto. Y tuvimos un seminario, hace unos seminarios, Ivonne, que después te paso, del tema de arquitectura de la salud. En arquitectura de la salud se habla de todo eso, de todo el espacio de salud que va más allá del cuerpo y que tiene que ver con la forma en que estamos construyendo y que estamos haciendo las ciudades y o sea, cómo puede una ciudad inclusive tener verde por todos lados, inclusive creación de alimentos dentro de la ciudad, en las casas, con huertos en casa y todo esto, ¿no? Y que es sumamente importante porque los haríamos orgánicos sin la necesidad de tener que estar comprando alimentos que están bien procesados y tienen sustancias que ni siquiera sabemos que tienen, ¿no? Uh-huh. Claro, como comentario nada más me pasó en una consulta que una paciente me decía que ella era alérgica a las uvas, pero solamente a las uvas del súper. Entonces, yo justamente le platicaba acerca de que no creo que la uva le diera una alergia porque tendrían que ser todas las uvas, o a menos que fuera una variación en la especie de la uva, ¿no? Entonces, le sugería que comprara como uvas que fueran como más orgánicas, más enfocadas como en esta parte, y justamente eso era el resultado, que era un pesticida y que muchas veces podemos presentar algún tipo de sintomatología muy leve y que no nos damos cuenta. Algo muy común es que la lengua se empiece como a entumir un poco. Entonces, eso es algo que tenemos que considerar y que a veces se nos hace muy normal, o justamente con la mezcla de muchos sabores y tantos condimentos y tanto picante y todo lo demás, como que enmascaramos mucha de esa sintomatología que al final de cuentas, pues es importante. Es como las manzanitas, que siempre les digo que la manzana bonita de la Blancanieves es la peor de todas, ¿verdad? Porque además de que tiene ceras que le agregan para que brille, la pasan por un baño de, no me acuerdo qué cosa, de carbonato de calcio, no sé qué cosa, para que agarre más la forma como de muela. O sea, tiene varios procesos industriales para que sea esa manzana muy bonita que parece la de la Blancanieves. Entonces siempre les digo que mejor la feíta criolla así, que no brilla ni nada de eso, es mejor, ¿verdad? Sí, totalmente. Algo que, recordando esa parte de las manzanas, algo que me comentan mucho es cómo conservar los alimentos para que me duren más.
porque los saco del súper, los lavo y ya se echan a perder. Justamente es por esa capita de ceras a base de como la parte que recubre al camarón. También está hecho de esa parte para generar como esa oclusión en cuanto a los poros de la fruta y entonces duren más tiempo, ¿no? Por el proceso, ya sabemos, de oxigenación, pues es el proceso natural en cuanto a oxidación, ¿no? Que al final de cuentas es por eso que se nos echan a perder. Es como la diferencia de un pan hecho en casa a un pan de marca, ¿verdad? El pan hecho en casa en unos días se empieza a echar a perder. Es un pan natural, sano. El pan de marca lo puedes dejar un año y ahí sigue igual. O sea, es impresionante la cantidad de conservadores que tienen, ¿no? Sí, impresionante y muy dañino. Así es. ¿Alguien más Okay. que quiera Sí, participar? tenemos preguntas en el chat, doctor. Nos pregunta Eli Soria, ¿cuál es la mejor alimentación para las mujeres en etapa de climaterio? Ok, bueno, en este caso es importante hacer un análisis previo, no solamente en esta etapa, pero incluir alimentos que tengan una buena cantidad de estrógenos, justamente como lo comentaba el doctor Aedo, puede ayudar a esa regulación. También se pueden incluir muchos frutos que tengan gran cantidad de antioxidantes, sobre todo los frutos rojos, y algunas semillas, principalmente volvemos al ejemplo de las nueces, al ejemplo de los pistaches, el ejemplo de la nuez pecana, que también puede ser una buena opción. Gracias, doctora. Hay otra pregunta más. Nos preguntan de Azael Mercado. ¿Cuál es su opinión sobre el plato del bien comer, específicamente en el análisis sobre que desde que se ha tenido esta norma oficial de alimentación, México ocupa los primeros lugares de obesidad del mundo? Bueno, el plato del buen comer es un tema bien interesante porque justo como lo comentaban hace un momento, fue creado por diferentes instituciones. Entonces, ahí dentro de estos alimentos o dentro de esta infografía más bien, hay algunos pequeños, no errores, pero sí cositas que podríamos mejorar. ¿A qué me refiero? No hay un indicativo en cuanto a las cantidades, solo nos maneja mucho, poco y como cosas muy, pues sí, muy burdas, ¿no? Que no llegamos como a entenderlo completamente si no tenemos como este conocimiento acerca de los alimentos. Ahora, hay ciertos componentes que entran en el plato del buen comer, como el pan blanco, cuando justo como lo comentábamos, pues no forma parte de nuestra alimentación. La característica de una infografía que debe de contar cada país con su infografía o cada lugar representativo con esta infografía, es que pueda representar los alimentos característicos que existen en esa región y que la población consume. Entonces, hay ciertos componentes que no son adecuados o que a veces puede existir esa confusión. Por ejemplo, encontramos algún tipo de pan cuando la porción llega a ser muy poquita en el pan y a veces podemos intuir o decir, bueno, porque está en el plato del buen comer, es algo que debemos de consumir mucho. Entonces, puede existir un poquito esa confusión. Yo creo que sirve como una infografía que debe de ser guiada por un profesional, pero yo soy más partidaria de ejemplificar las porciones, de decirles cuántas cantidades de cereales, qué cantidad de verduras, qué cantidad de frutas debe de consumir cada persona, obviamente volviendo a la parte individual, y que así pueda ser mucho más entendible, porque si nosotros ya podemos observar la porción, ya es cuando nos queda más claro. Normalmente somos muy visuales, entonces el tener como las porciones funciona bastante bien a que podamos ejemplificarlo mejor en nuestro caso y en el caso del paciente entenderlo mucho mejor. Listo. Gracias. Luis, adelante. Perdón, tengo aquí dos cuestiones que quisiera comentar con ustedes. Decía el doctor, bueno, erradicar ciertas cosas. Lo que sí hay que erradicar es el refresco y desde las edades más tempranas. Eso sí es primordial el erradicar todos los refrescos, que gracias a eso México tiene el primer lugar en obesidad.
Y número dos, la mala alimentación. Tengo muchas pacientes que independientemente del sobrepeso, de la obesidad, presentan hemorroides por la falta de fibra y el exceso de proteínas. Entonces, también esto también nos lleva a tener una mala peristalsis para que podamos realizar bien nuestro proceso digestivo. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, en el caso de las fibras, nosotros encontramos de dos tipos, de carácter soluble e insoluble. Entonces, cada fibra va a tener como una función específica y obviamente necesitamos de las dos para tener una buena peristalsis, exactamente. Cuando nosotros hablamos de la fibra de tipo insoluble, es toda aquella que vamos a encontrar en algunas cáscaras de verduras normalmente gruesas, como puede ser la cáscara del pepino. Cuando nosotros hablamos de una fibra de carácter soluble, estamos hablando de alimentos que son más suaves, por ejemplo, las pulpas de las frutas o las cáscaras de las frutas que son muy suaves. Obviamente necesitamos de las dos. Una, sobre todo la de carácter insoluble, es la que nos ayuda a ese movimiento. Y la otra es la que nos ayuda como a que pase mucho más rápido o resbale un poquito mejor, diciéndolo burdamente, todos estos alimentos. Entonces, necesitamos un equilibrio. Hay alimentos que tienen los dos tipos de fibra, como el nopal. Entonces, por eso el nopal se vuelve uno de los alimentos más importantes que nosotros podemos incluir en nuestra plan de alimentación o nuestra dieta. Entonces, es como lo que podría aportarle acerca de estas fibras. Totalmente de acuerdo que tiene que ver mucho con el proceso digestivo, con una buena cantidad de fibra, bien importante eso. Y obviamente la peristalsis también se estimula haciendo ejercicio. Y el refresco no sirve absolutamente para nada, ¿No? para nada. Bien, bien. No sirve para nada. El refresco es súper ácido, número uno, por el ácido carbónico que tiene un pH bajísimo. El refresco tiene cantidades de azúcar simple elevadísimas que generan una entrada de azúcar pero inmediata, que nos van a poner con hiperinsulinemia, que además bajan la capacidad del sistema inmune, esas cantidades elevadas de azúcar. No existe un solo argumento a favor de usar refrescos. O sea, y menos algunos que ni siquiera sabemos cuál es la fórmula, ¿verdad? Que quién sabe qué otras cosas tienen. Ajá. También tiene mucho que ver con la fijación del calcio. Sí. Impide mucho la fijación del calcio justamente por los ácidos que comentaba el doctor. O sea, no hay un argumento. Por último, algo que es importante dentro de todos los procesos, dentro de todo este proceso, la masticación. Eso no hemos tocado esa parte dentro del proceso de la alimentación, masticar correctamente. Eso, ¿qué nos puedes decir, Ivonne, por favor? Totalmente, debemos de masticar. Algunas referencias nos dicen que entre 32 y otras entre 40 veces. Entonces, muchas veces no lo hacemos. Entonces, ese es un punto clave porque obviamente si nosotros no estamos haciendo desde primera instancia una buena masticación, vamos a tener mayor dificultad a la hora de hacer nuestro proceso digestivo. Ahora, también es importante en cómo consumimos los alimentos. Hay que consumir un alimento de manera tranquila, eso es importantísimo, darle el tiempo que necesitamos a disfrutar ese alimento, no comer de pie, porque a veces es algo que se hace mucho, ¿no? Comer parados, y eso es algo que no es adecuado, debemos de comer tranquilos, sentados, tomarnos nuestro tiempo para masticar correctamente. Y otro factor bien importante, disfrutar los alimentos, porque también tiene mucho que ver esta relación con la comida, el disfrutar lo que nosotros estamos consumiendo, el ver los alimentos como toda esta parte en cuanto a lo que me está nutriendo, lo que me va a dar energía, y comer alimentos que me hagan bien, que me aporten cosas buenas a mi salud. Claro, la saliva es el primer factor que nos ayuda a la descomposición del alimento.
Entonces, esto también tiene que ver con el ritmo de vida que tenemos actualmente. Comemos, trabajamos y comemos, ¿no? Pasa. Sí, bueno, es un tema más cultural. Tenemos que rediseñarnos, tenemos que desaprender lo mal aprendido y tenemos que rediseñarnos para poder tener en términos prácticos lo que estamos buscando con todas estas conferencias es mejor calidad de vida. Ese concepto no hay que perderlo, porque a través de todo lo que usted está exponiendo, de las preguntas y respuestas, pues nosotros lo que estamos intentando es tener esta mejor calidad de vida. Muchas gracias. Oye, Ivonne, pregunta Agustín, que cuál sería una buena dieta para alguien con elevados niveles de ácido úrico. Ok. Bueno, cuando nosotros tenemos ácido úrico elevado, tenemos que disminuir las carnes rojas principalmente, todo lo que tenga que ver con vísceras, también hay que eliminarlo. El consumo de champiñones, el consumo de espinacas, el consumo de acelgas, hay que también disminuirlo. Los espárragos también pueden aumentar el ácido úrico. Entonces, principalmente es lo que tenemos que evitar. Y también lácteos enteros, también tenemos que considerarlos. Alimentos muy azucarados también va de la mano, sería como lo básico. Hola, yo soy Agustín Mora. Hola. La pregunta, buenas noches. La pregunta, y gracias por el espacio. La pregunta va encaminada porque yo mismo estoy cruzando en algunos momentos este tema, pero al mismo tiempo también tengo pacientes que se han acercado a mí tratando de que yo les transmita mi experiencia y, bueno, el conocimiento que yo pueda tener. Sin embargo, a donde yo he acudido, realmente hay muchas contradicciones. ¿Hay alguna literatura de confianza que nos dé un poco más de luz? Bueno, ya sé que pudiera yo acercarme a un buen médico, pero hay otras donde uno quiere estar un poco más didáctico y por seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido va mi pregunta. Muchas gracias. Perfecto. Sí, justamente puedo compartirle algunas literaturas, algunos libros para que los pueda revisar con calma, pero en general eso es lo que nosotros debemos de considerar. Disminuir el consumo de carnes rojas, evitar los alimentos, sobre todo ahora sí se evitan las verduras de hoja verde, los espárragos, los champiñones, tenemos que considerarlo. Las leguminosas también pueden ser alimentos que nos elevan el ácido úrico, el consumo de alcohol, tabaco y algunos azúcares. Entonces, sobre todo los azúcares por la cuestión de inflamación. Sabemos que el azúcar está totalmente ligado con una metainflamación, entonces hay que tener en cuenta esa parte. Y con gusto puedo compartir algunas literaturas y algunos artículos para que estén disponibles por ahí. Gracias. Por nada, excelente noche. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Por este lado no, doctor. Muy bien. Pues Ivonne, te agradecemos muchísimo, estuvo interesantísima la plática de hoy. Ivonne es maestra de los diferentes diplomados de nutrición que tenemos en la escuela, en la sede de Cuernavaca. Y bueno, pues yo creo que ya te quieren acá en Ciudad de México también. Muchísimas gracias, Ivonne, por todo tu conocimiento y por todo lo que nos compartiste el día de hoy. Y muchísimas gracias a todos los que participaron con nosotros en este seminario más. Gracias a todos. Gracias, Ivonne. Gracias, doctor, por la invitación. Le agradezco. Que tengan muy buenas noches todos y nos vemos el próximo miércoles. Buenas noches. Buenas noches.